Ya son las 6:30. Bueno, vamos a iniciar esta nueva mesa. Buenas tardes desde Europa y buenos días desde el continente americano. Soy Farid Yazdani y bienvenidos a Orientaciones en tiempos de crisis. Un ciclo de mesas redondas donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los inmigrantes climáticos, o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión, quiero enviar mis saludos y solidaridad al pueblo iraní y especialmente a todas las minorías que están sufriendo algún tipo de discriminación o persecución, como la comunidad Bahá'í, que es la minoría religiosa más grande de Irán. Nuestra historia, como especie, se ha escrito sobre muchos sufrimientos y hoy, más que nunca, necesitamos cambiar esta tendencia por actitudes de diálogo y unidad. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mamen Pueyo por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas, a Xinue Lozano por crear y hacerse cargo de la página web de Orientaciones en tiempos de crisis y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, el señor Guillermo Vázquez, la señora Maysun Loas y el señor Juan Martín Núñez, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Economía, Política y Sentido en el siglo XXI. Consta de 3 bloques de 20 minutos. Primero, formularé una pregunta a cada uno de nuestros invitados y una vez concluidos los 3 bloques, daremos paso a responder las preguntas de los participantes. Desde Madrid, permítanme que voy a quitar el sonido de mi móvil, que es lo que está sonando, porque si no seguirá sonando. Disculpad. Eso es. Desde Madrid, buenas tardes, Guillermo. Gracias por aceptar mi invitación. Ay, que estaba con el micrófono desactivado. Muy buenas tardes a todos y a todas desde un Madrid en un contexto muy especial, como supongo que todos y todas las que estáis siguiendo los medios pues estáis viendo, de modo que, bueno, en fin, es un momento muy especial, pero este tipo de lugares de encuentro pues nos ayuda muchísimo, aparte de a compartir ideas, a humanizar la situación que tenemos y yo creo que en general sentirnos bastante más a gusto de lo que de manera general pues algún conjunto de políticos nos hace sentir. Así que bueno, buenas tardes en general. Buenas tardes. A Guillermo le conocí hace un par de años, fuimos presentados por un amigo común y enseguida conectamos. Hemos colaborado en algún proyecto editorial y estoy seguro que conseguiremos construir una relación de aprendizaje mutuo y de amistad. Para que le conozcan un poco más, debo decir que Guillermo Vázquez es doctor en Economía Internacional y Economía del Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí tengo, disculpa, Guillermo, ¿aplicada primera o...? La aplicada 1, Economía Aplicada 1. Sí, bueno, en la Rey Juan Carlos sí es Economía Aplicada 1, tenemos 2. La Complutense también era Economía Aplicada 1. Ambos son Economía Aplicada 1, sí. Pues gracias por esa aclaración. Guillermo, somos muchos los que afirmamos que el actual modelo económico está agotado y no está siendo capaz
de responder a las preguntas de la época que estamos viviendo. Me gustaría que nos expresaras cuáles son los posibles escenarios y qué posibles características tendría que tener ese nuevo modelo. Bien, pues es una pregunta bastante complicada de contestar. Como ya te comenté a lo largo de estos días cuando me lo decías, ¿no? Como tú bien has introducido el debate, pues no hay ninguna varita mágica. Yo creo que no hay ninguna respuesta en general, no hay preguntas cerradas ni hay modelos cerrados. Yo en un principio lo que me gustaría es pues un poco abrir el debate, como nos suele caracterizar a los académicos, pues en un ámbito algo teórico, algo abstracto, ¿no? Un ambiente quizá, perdón, un entorno quizá más de ideas. Y en ese sentido, me gustaría iniciarlo con bueno, quizá el modelo dentro de la economía política y la política económica, pues el modelo del que más se está hablando ahora, que es el famoso trilema de Rodrik, que es un trilema muy criticado de manera, bueno, pues bastante general. Yo también haré mi pequeña crítica, que bueno, es una crítica en la cual yo creo que en general hay consenso incluso en el propio Rodrik, puesto que bueno, al final estos modelos son totalmente teóricos. Las posibilidades que él comenta en su famoso libro, que es bueno, lo tengo aquí, este libro de la paradoja de la globalización, que a mí no me gusta mucho hacer publicidad de autores que ya de por sí tienen muchísimo dinero, pero bueno, es un libro interesante si alguien lo quiere leer. Y en ese sentido, bueno, pues el trilema, quien no lo conozca, quien no esté familiarizado con él, inhabilitó. Si me permites, Farid, compartir la pantalla un segundo, creo que está inhabilitado, me dicen. Puede ser, si le doy a compartir, ok, ahora. Vale, compartir pantalla. Creo que se aprecia, ¿no? Aquí se aprecia el trilema. Pues fijaros, de una manera muy general, ¿no? Lo que plantea Rodrik, plantea, bueno, pues tres objetivos de política económica, que, bueno, pues el primero pues sería mantener la soberanía nacional, las posibilidades de mantener la soberanía nacional. El segundo sería, bueno, pues aspirar a integrarnos mucho dentro de lo que denominamos la globalización, es decir, tener como objetivo pues hiperglobalizarnos para conseguir algún tipo de objetivo. Y el tercero, que no se ve muy bien, es mantener la democracia. En consecuencia, pues estos serían los tres ejes o las tres aspiraciones que podríamos tener dentro de la política económica. Y en ese sentido, bueno, pues digamos las herramientas de las que dispondríamos serían, bueno, estas tres. Esto, como comento, pues es bastante teórico. Pues fijaros, si queremos mantener, dice Rodrik, ¿no? Si queremos mantener nuestra soberanía nacional y a la vez dentro de un Estado democrático, pues el modelo ideal es el que está definido a partir de Bretton Woods en 1944, todo este sistema económico que es el que define el sistema monetario internacional y el orden económico internacional actual, más o menos, con muchos matices. Luego, por otro lado, bueno, pues aspirar a una mayor globalización, es decir, que el gobierno o la toma de decisiones para conseguir objetivos de política económica y social, manteniendo siempre la democracia, sea la globalización. Esto nos determinaría la necesidad de poner en práctica un sistema de gobernanza global, para que nos entendamos, por ejemplo, que sean Naciones Unidas quien pudiese gobernarnos a nivel general, a los 200 y pico países que somos, en el ámbito de la economía, pero también en el ámbito de la política social, en el ámbito de los tribunales de justicia, etcétera. Y en consecuencia, pues bueno, todo el conjunto de reglamentos, de legislaciones, todo el marco normativo institucional de los estados tendría que estar en consonancia con este gobierno global. Y luego tendríamos una tercera posibilidad,
que es lo que, bueno, Rodri denomina esta camisa de fuerza dorada porque, bueno, viene de la situación que teníamos en el momento económico prebélico, previo a la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, todavía no teníamos definido un orden económico internacional concreto a partir del cual se intentase llegar bueno, a un consenso y a un escenario de cierta estabilidad dentro de la economía, y en ese sentido pues el interés de cada país era pues fundamentalmente tener mayores cuotas de comercio y mayores cuotas de inversión, y para eso fundamentalmente todas las decisiones que tomaban los países estaban supeditadas a necesidades económicas, y en ese sentido, oye, si había que sacrificar cuestiones de democracia, es decir, cuestiones o demandas sociales, pues bueno, todo se sacrificaba en pos del mercado. Esto no suena, pero esto es un planteamiento que se hace pues prácticamente a partir de un contexto económico de hace un siglo. En ese sentido, bueno, a partir de este trilema, que es un trilema que evidentemente está criticado, pues claro, ¿qué conjuntos de países o con qué conjuntos de países nos podríamos encontrar? Pues aunque cueste creerlo, ejemplos de países hay en los tres bloques. Fijaros que de manera general podríamos adscribir a la mayor parte de las economías que conocemos en esta parte de aquí abajo, ¿no? Intentamos más o menos mantener nuestra soberanía nacional y evidentemente dentro de estados democráticos. En consecuencia, bueno, pues una amplísima mayoría de las economías están basadas en el modelo de Bretton Woods. Podríamos hablar de los Estados Unidos, podríamos hablar de Japón, incluso pues en el ámbito moderno, China no queda muy claro dónde habría que incluirla, y previamente muchos países europeos. Digo previamente porque en la actualidad quizá los países europeos estarían más centrados en esta parte de aquí. Es decir, habría un conjunto bastante importante de países que estarían intentando mantener pues, rangos bastante amplios todavía de soberanía nacional. Luego hay otra serie de países cuyo ejemplo, en general, cuyo ejemplo, el ejemplo que se suele poner son las economías europeas, que tienden más a ceder parcelas de soberanía nacional, y tender hacia una suerte de mayor globalización. Globalización entendida, insisto, como una gobernanza supranacional. Y en ese sentido, pues desde un punto de vista teórico, siempre cuando estudiamos economía, cuando se estudia economía internacional, pues nos hablan de que la integración económica es un paso previo a este proceso de hiperglobalización. En consecuencia, ejemplos de integración económica como la Unión Europea y cualquier proceso de integración económica que tienda a ceder parcelas cada vez mayores de soberanía nacional en relación a un gobierno global, pues claro, se adscribe dentro de un potencial proceso de globalización o de mayor globalización, pero siempre dentro de entornos democráticos. Y para concluir, pues claro, ¿qué países incluiríamos aquí en esta parte? Esto cuesta incluso un poco entenderlo, ¿no? Esta necesidad de ceder en términos de democracia. Pues pensándolo, porque a mí no me queda muy claro, y claro, el propio Rodri, pues él te habla de la parte histórica, ¿no? Siempre la historia nos da muchos ejemplos, y de la historia, evidentemente, de la historia económica y de la historia en general, tenemos muchísimo que aprender. Pero intentando buscar ejemplos actuales, claro, a mí me venía a la mente China, pero no lo tengo muy claro. Lo que sí me venía a la cabeza de manera recurrente era la necesidad que muchas economías en desarrollo, porque quizás esto de lo que hemos estado hablando, de poder elegir entre mantener la soberanía nacional, siempre evidentemente entrando dentro de todo este flujo cada vez más masivo comercial y de atracción de capitales, de inversión extranjera directa, pues casi esto es un privilegio de economías desarrolladas. Y yo me paraba a pensar y me daba cuenta de que la mayor parte de las economías en desarrollo, que necesitan entrar dentro de los mercados internacionales y que necesitan atraer mucha inversión, es decir, globalizarse, a veces necesitan poner en práctica pues, políticas que vayan en contra de la propia democracia, es decir, supeditar la economía al componente social. Y nos encontramos con muchas economías donde efectivamente pues, son economías muy nacionalistas, que están muy globalizadas, es decir, muy liberalizadas, muy integradas dentro del comercio internacional y de los flujos financieros, pero claro, para poder alcanzar esas cuotas de mercado, lo que tienen que hacer es ceder en términos de regulación, ceder
ante la economía, ceder ante el mercado. Y esa cesión, en muchos casos, va en contra de cuestiones de mantenimiento de postulados democráticos. Entonces, se me ocurrían esos ejemplos. Más allá, claro, como comentábamos, este trilema está muy criticado. Y en ese sentido, pues la crítica viene por los tres ejes. Claro, hablar de la globalización, esta hiperglobalización, en general, cuando hablamos de globalización mentalmente, uno se para a pensar, ¿qué es la globalización? Incluso en economía internacional, cuando hablamos o en clase, los que nos dedicamos a intentar enseñarla en las facultades, pues siempre decimos, no, es la aceleración de los flujos de comercio internacional, de las finanzas, del mercado de capitales, luego decimos, y de la mano de obra, como un añadido, también de las personas, pero es un añadido que hacemos. Es decir, hablar de globalización, el problema que tiene todo esto es que, claro, al hablar de globalización, en general solemos circunscribirlo a la parte económica. No hablamos, por ejemplo, de globalizar la salud. Hablamos de salud universal, aquí, por ejemplo, cuando tratamos la seguridad social, pero no se suele hablar dentro del debate político, me refiero, ¿no? De globalizar, por ejemplo, los servicios de salud. No se habla tampoco, ya no me refiero a globalizar la democracia, ¿no? A globalizar la justicia. Tener un tribunal global, un tribunal de justicia general que evidentemente cuyas decisiones, las decisiones que se tomen, las tengan que poner en práctica los países implicados. El derecho internacional, por ejemplo, pues es una rama del derecho que no es que esté denostado, pero que hay una serie de países muy importantes que no se toma muy en serio. Aquí en España lo tuvimos con el caso de José Couso, por ejemplo, y Estados Unidos, cuando pues bueno, los tribunales españoles intentaron que esos militares estadounidenses pues, bueno, pues fuesen al menos que entrasen en un juzgado. Fue prácticamente imposible, aun cuando había un amparaje del derecho internacional. Más allá, la propia democracia, centrándonos en este otro eje de aquí, la propia democracia pues también ahora mismo podemos decir que está casi en peligro. El propio concepto de globalización, estamos entendiendo que la propia globalización entendida de esa manera puede poner en peligro lo que entendemos como democracia. Claro, una globalización basada estrictamente en parámetros económicos, donde la economía lo gobierna absolutamente todo, puede poner en peligro ciertos componentes de democracia nacional. El propio concepto de globalización pone en peligro la democracia, pero es que evidentemente el mantenimiento de la soberanía, es decir, cuestiones, podemos decir, de nacionalismo, desgraciadamente en los últimos años estamos viendo cómo también pueden poner en peligro el componente democrático. En ese sentido, claro, la vuelta al componente nacional pone en peligro también el concepto de globalización, el debate sobre la globalización, es decir, el debate en lo relativo a qué es la globalización, si la globalización es solo economía o es más allá de la economía. Es un concepto que tiene que trascender a lo estrictamente económico. La tendencia hacia los estados-nación, que es lo que estamos viviendo actualmente, pone en peligro las posibilidades potenciales de otra globalización y, en consecuencia, pone también en peligro el propio concepto de democracia. En ese sentido, pues entrando ya en la cuestión de los sistemas económicos, claro, también pararse a pensar qué sistemas económicos tenemos. A mí se me ocurrían varios, pero claro, de manera general, modelos económicos, sin entrar en la historia y sin entrar en el debate de los modelos de planificación central versus el capitalismo, qué alternativas hay más allá del capitalismo. Yo he circunscrito un poco el debate a parámetros del modelo actual. Pero claro, ya no si existe una alternativa a este modelo, sino si dentro de este modelo hay alternativas. Que yo creo que un poco quizá lo que tenemos más cerca, quizá a lo que tendríamos que tender para no entrar, claro, ya en un debate más extremo de si hay que abolir el capitalismo, si el sistema económico, como comentaba Farid, pues estaba agotado y en consecuencia pues hay que cambiar el sistema de manera drástica. Los modelos actuales, o desde un ámbito teórico, los modelos actuales que tenemos pues pueden ser 3 o pueden ser muchos más. Tenemos indudablemente el modelo anglosajón, con Estados Unidos, con Japón,
con ahora mismo pues, Reino Unido de nuevo, ¿no? Que sería el modelo capitalista de mercado. Es un modelo capitalista, pero que está fundamentado en el mercado. Es decir, el mercado gobierna la economía. Se tiene que tender siempre a esto que se denominaba, pues bueno, la autorregulación, sea un sistema capitalista tendente a un sistema privado. Luego, por otro lado, tenemos este nuevo modelo en auge que atrae a muchos economistas y atrae a muchas personas, que es el modelo chino, que es un sistema absolutamente capitalista también, pero es capitalismo de Estado. El gobierno de la economía ya no está tanto en la parte privada como en el modelo anglosajón, sino que está controlado en un porcentaje bastante elevado por el propio Estado, como tanto el Partido Comunista Chino. Entonces sería un modelo distinto, sería un modelo de capitalismo, pero estatal, pero sigue siendo un modelo capitalista, es decir, producción masiva destinada al mercado, para que nos entendamos. Y luego, claro, tendríamos pues el modelo recurrente, ¿no? Que es, luego tenemos esto y luego están los europeos, ¿no? Que somos nosotros. ¿Y cuál es el modelo europeo? Eso es otro debate, ¿no? Claro, ¿cuál es el modelo europeo? ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros y nosotras desde Europa? El modelo de la Unión Europea, ¿no? Un poco siendo eurocentrista, que siempre parece que Europa es la Unión Europea y que la zona euro es la Unión Europea, ¿no? Y son tres niveles distintos, ¿no? Ni la zona euro es la Unión Europea, ni la Unión Europea es Europa. Pero claro, el modelo europeo, la cuestión es, claro, ¿cuál es el modelo europeo? Formalmente, antes teníamos la socialdemocracia. Parecía que la socialdemocracia, que devenía del capitalismo de posguerra, pues era un modelo totalmente exitoso hasta que, bueno, pues a partir de las crisis petroleras, pues tiene un nuevo auge, un modelo que era antiguo, porque es un modelo de la década de los años 30, que a través de un nuevo economista, pues se transforma en el modelo que tenemos actual, que es el modelo democristiano liberal, y parece ser que es el modelo que hay en Europa y es el único modelo que tenemos. Pero claro, desde un punto de vista de los objetivos, pues claro, tenemos este trilema que tenemos aquí, pero al final el tender más, que es un poco la conclusión de lo que yo quería comentar, el tender más hacia un Estado-nación, es decir, mantener la soberanía, o tender más hacia la globalización, es una herramienta para alcanzar un objetivo. Y la cuestión es, claro, ¿cuál es el objetivo de todos estos modelos económicos? Pues al final es el crecimiento. Y el crecimiento impregna todo el debate. El debate es crecer más, crecer menos, pero hay que crecer. Y si uno pues coge, en fin, cualquier noticia de prensa que tenga que ver con cuestiones de política económica, con cuestiones de debate sobre economía, el crecimiento siempre está ahí. Pareciera que, indistintamente de si tendemos a un modelo de capitalismo de mercado, a un modelo de capitalismo estatal, al modelo democristiano y liberal actual de la Unión Europea, al modelo antiguo de la socialdemocracia, incluso a lo que está ahora muy de moda dentro de los entornos más liberales, lo que se llama el socialliberalismo, ¿no? Que es lo que una parte importante al que una parte importante del grupo popular europeo se ascribe, esto llaman el socioliberalismo, que es dar incluso un paso más allá de lo que denominamos el neoliberalismo. Pero finalmente, sea cual sea el modelo, el crecimiento lo impregna todo. Y claro, ¿cuál es la explicación de esta cuestión? Es de nuevo teórica. O sea, esto viene de hace prácticamente un siglo más. Es el denominado el trickle-down effect o el efecto goteo. Si la economía crece, si las empresas más ricas se enriquecen, esto va a generar un goteo a través de los diferentes estratos socioeconómicos y al final pues vamos a conseguir que toda la sociedad mejore sus niveles de renta y en consecuencia pues vamos a reducir los niveles de pobreza e incrementar el nivel de bienestar. Y siempre, bueno, pues eso es un ejemplo. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Japón, tenemos Europa, etcétera. El crecimiento económico lo va a solucionar absolutamente todo. Los problemas sociales, los problemas económicos y problemas de diferente índole. Como se suele decir, si uno tiene dinero, pues bueno, pues puede tomar muchas decisiones. La cuestión es, si no tiene dinero, pues está bastante apañado. Y en términos de economía o de política económica, ese tener o no tener dinero es crecer.
alcanzar un nivel de riqueza suficiente como para poderse plantear el tomar unas decisiones o tomar otra. Y claro, un poco la conclusión de mi presentación yo la quería enfocar a esta cuestión. Es decir, el crecimiento económico, sea cual sea el modelo, el crecimiento económico actual lo está impregnando todo. Y sobre todo, y ya pues pasando a cuestiones que tienen bastante más que ver con lo que van a presentar el resto de las personas que están en la mesa, ahora cuestiones culturales. En el ámbito sobre todo de las economías desarrolladas, es este imperativo que comentaba dentro de la economía del crecimiento económico, impregna toda la cultura social. Esa cultura social que en el ámbito de la economía, insisto, determina que el debate sobre si crecer o no crecer no exista. Hace unos pocos años tuvimos, pues bueno, salió a la palestra un posible debate acerca, no sé si lo recordaréis, del decrecimiento. Este concepto del decrecimiento, de la touché, pues bueno, es algo totalmente denostado. A la gente incluso que no se paraba realmente a intentar profundizar en el concepto, pues se entendía que decrecer era crecer en términos negativos, y de lo que se hablaba era de tener unos niveles de crecimiento más reducidos, una mayor distribución de la renta, que esto incrementaría de manera general el bienestar de la economía y las condiciones sociales, y más allá, ya no solo centrar en un debate nacional o de economías desarrolladas, sino a nivel global, que es un poco lo que más nos interesa en esta mesa, y es algo que además en las economías desarrolladas no se suele acabar de ver. Siempre estos debates abstractos teóricos se centran en sus posibilidades dentro de la economía nación en España o a nivel europeo. Pero claro, esto es absolutamente esencial a la hora de tratar, por ejemplo, y ya para concluir, pues muchas de las conclusiones que nos define Rodrik, por ejemplo, en su libro, en relación a este trilema, claro, él habla de regularizar, dice regularizar. En otros ámbitos se habla o hablaríamos de democratizar, ¿no? En términos de igualdad. Democratizar el comercio internacional, democratizar pues todos los flujos financieros, todas las finanzas internacionales, evidentemente pues intentar regular y aprovechar los flujos de mano de obra, puesto que en términos de globalización hablamos de liberalizar la economía, pero claro, no los movimientos de mano de obra, los movimientos de personas. Pero claro, no se habla, por ejemplo, de igualdad de género, no se habla de cuestión de cambio climático, no se habla de reducir la pobreza, no se habla de reducir la desigualdad, no se habla de conflictos armados, etcétera, etcétera. Estas cuestiones pues, no se tratan en este trilema, y no se tratan en muchos debates relacionados con los sistemas económicos. Finalmente, en cualquier debate de televisión, a lo que se está haciendo continuamente alusión y digamos, las críticas que se realizan unos economistas a otros se centran en mi política es mejor que la tuya porque vamos a crecer más y vamos a crear más empleo, pero creciendo. El debate es el crecimiento económico. Y en ese sentido, claro, mi cuestión final, ya para concluir, mi cuestión final, claro, es de qué manera podemos incluir todas estas cuestiones sociales que también tienen que impregnar el debate dentro de lo que, bueno, el policy mix, lo que llamamos el mix de políticas, de política económica. ¿Cómo incluir todo este conjunto de elementos que trascienden a lo económico y, por supuesto, trascienden al propio crecimiento dentro de la agenda? Lo podemos hacer de mejor manera, lo podemos hacer a través de un mantenimiento de la soberanía nacional. Esto se puede hacer realmente mejor si mantenemos la soberanía y podemos tomar nuestras propias decisiones políticas. Un gobierno global podría ayudarnos a tomar estas decisiones. ¿Qué gobierno global sería? ¿Esto es compatible con sistemas democráticos? ¿Realmente es posible todo esto? ¿Posible, en fin, pues mantener la democracia y alcanzar, yo pondría aquí dentro de este trilema, todas las cuestiones que he comentado, acabar con los conflictos armados, la igualdad de género, luchar frente al cambio climático, etcétera, etcétera? Entonces, para alcanzar todo ese conjunto de objetivos transversales
es más eficiente hacerlo a través del Estado-Nación y que eso se circunscriba solamente a nuestro Estado? ¿O es más eficiente hacerlo desde arriba, diríamos, pues potenciando el papel de las Naciones Unidas, por ejemplo, y que los compromisos que se tomen en las Naciones Unidas pues los tengan que poner en práctica el resto de gobiernos? Es decir, el protocolo de Kioto se va a China, se va a Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene que el resto sigamos? Si Estados Unidos y China, los países más contaminantes, cogen y se van. Entonces, bueno, pues es un poco las incógnitas con las que a mí me gustaría abrir el debate. Si todo este conjunto, insisto, de objetivos, pues sería más eficiente alcanzarlos a través de una tendencia más hacia los Estados-nación y primero resolver lo que tenemos aquí y luego el resto de países que tome las decisiones que consideren oportunas, o bien no hacerlo a nivel global. Y siempre, evidentemente, desde el debate de que desde Europa pues, las cosas se ven bastante mejor que desde otras economías, ¿no? Entonces, bueno, yo para no quitar más tiempo, pues lanzo estas incógnitas y, bueno, pues a lo largo del debate yo creo que vamos a intentar dar solución alguna o al menos a dar nuestra opinión, que es lo que consiste, ¿no?, en compartir opiniones y a ver si llegamos a alguna solución. Así que nada, muchísimas gracias, Farid, por la invitación al evento. Como prometí, no iba a hablar poco, sino que prometí que yo hablo mucho, iba a hablar mucho, así que me he pasado de hora. Entonces, pero bueno, poco más. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero que tengamos un debate bastante intenso y ojalá lleguemos a alguna conclusión. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ha sido muy interesante tu intervención. Si puedes quitarlo del compartir pantalla para Bien. poder cambiar Ahí estamos. vista galería. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que muy interesante tu intervención. Yo me quedo con la idea de que un elemento que sería muy necesario es construir una nueva mirada respecto al crecimiento, ¿no? Veo que quizás habría que cambiar el concepto no solamente en cuantía, sino tal vez en la calidad también, ¿no? Y poner en valor pues, crecimiento en ese valor, ¿no?, en el que ponemos, ¿no? No solamente en cuantía. Quizás este elemento podría ser de ayuda, ¿no? Y luego otro elemento que veo que mencionas muy necesario, ir construyendo una gobernanza mundial, ¿no? Es decir, una gobernanza global donde otros intereses también entren en juego a la hora de tomar la decisión, ¿no? No puede ser solamente la gobernanza local, ¿no?, o lo que es el Estado-nación. Bueno, gracias, Guillermo. Vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Desde Madrid, buenas tardes, Maysun. Buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Encantada de formar parte de la mesa redonda y de estar con todos vosotros en esta tarde de sábado. Gracias por aceptar mi invitación. No he tenido el placer de conocerle personalmente, pero tenemos un amigo común que me ha hablado de ella y de su calidad personal y profesional. Así que espero que con el tiempo podamos construir una relación de mutuo aprendizaje. Espero que así sea. Para que la conozcan un poco más, les cuento que Maysun Duas es doctora en física por la Universidad Autónoma de Madrid, con más de 7 años en investigación, experta en innovación y cofundadora de Excelenting, algoritmo para el emparejamiento de oferta y demanda tecnológica mediante el mapeo de innovaciones. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Madrid y ha trabajado con entidades de la talla de la Comisión Europea y el Centro for Advancing Innovation. Como constructora de comunidades, ha alimentado ecosistemas juntando actores económicos para crear oportunidades de desarrollo e innovación. Tanto en Al Sharq Youth Forum como en la nave de Villaverde, o recientemente en la Fundación
Tamke. Ha apoyado la formación digital para la independencia de mujeres vulnerables. Maisun, una de las quejas más extendidas de esta pandemia ha sido ver a nuestros políticos enzarzados en desacreditarse y culparse los unos a los otros. También somos muchos los que afirmamos que el actual modelo político partidista ha agotado su recorrido y urge indagar nuevas fórmulas de gestión política. Me gustaría conocer cuál es tu diagnóstico y tu propuesta. Pues muchísimas gracias, Ferid. Voy a empezar con una anécdota. Esta mañana, cuando estaba hablando con mi hijo sobre las actividades que teníamos cada uno a lo largo del día, pues le dije, voy a participar en una mesa redonda esta tarde y hablar de política, de cómo está. Y esta es la pregunta que creo que tenemos que responder. ¿Hasta dónde tanto hastío? Mi hijo tiene 14 años. Y claro, él escucha las conversaciones que tengo en casa con mis compañeros y que nos hemos traído el trabajo a casa, pues muchas de las reuniones pues al final acaban teniendo eco dentro de casa. Entonces me decía, es que parece ser que esto es como un juego de rol en el que te dan opciones a elegir y los políticos constantemente eligen la mala. Entonces vuelven a darles otras opciones y vuelven a elegir la mala y no aprenden nunca de sus caminos. Y eso me lo decía mi hijo de 14 años. Entonces, a mí automáticamente me sale preguntarme ¿qué nos cabe esperar de este nuevo modelo económico y cómo nos está afectando en la era de COVID? Igual que decía antes Guillermo, que estamos yendo a la democratización, la globalización de todos los recursos y todo eso, la era post-COVID, más que ser una amenaza a nuestra salud, ha alterado todos nuestros valores, nuestros sistemas de relación y por ende al final acaba tocando la política también, ¿no? En 2008 vivimos una alta especulación y gracias a las relaciones que teníamos familiares que teníamos en España pudimos salir de ese bache, pero hoy por hoy ya no nos vale únicamente con la empatía y vemos que al final nuestros políticos son los que menos están empatizando con los propios ciudadanos a nivel de resolver sus problemas, no solo sanitarios, sino también económicos, sociales, de educación y demás. Entonces, dentro de cómo hemos llegado a esta situación, haciendo un poco, no sé, retrospectiva de cómo lo he vivido yo como española y como millennial, veo que al final el desarrollo de la democracia en España ha sido un poco especial, en el sentido de que ha necesitado, por una parte, conciliar con un pasado que ha sido duro y unas heridas que durante la dictadura, en lugar de resolverse, han quedado pues un poco tapadas y que han favorecido muchas desigualdades que nada más salir a la democracia se han tenido que abordar y que seguimos a día de hoy encontrándonos con muchísimas injusticias con con gran parte de la sociedad, ¿no? Y entonces otra cosa muy importante es la necesidad de acortar esa distancia en el desarrollo, no solo económico, sino también en el social, en el educativo, en el industrial, que teníamos con otros países desarrollados como son los países europeos y con otros países en los que nosotros estábamos enmarcados antes de entrar a principios del siglo XX. Entonces, no solo entiendo ese desarrollo, sino que también lo he vivido y, como digo, comparto con mi generación, en la millennial, toda esa indignación por un sistema en el que nuestros padres y nuestras madres y nuestros familiares han estado luchando y defendiendo para que realmente tengamos un estado de derecho y un estado de bienestar. Y esos son... Y durante un momento se ha tenido que trabajar con una constitución en la que se garantizaba la estabilidad democrática, la estabilidad en todos los sentidos y que pudiésemos ir superando y acortando esas distancias, como decía. Gracias a esa estabilidad hemos llegado a un equilibrio en el que podemos hablar de derecho a tener una salud, educación, vivienda, trabajo y otros muchos componentes básicos para dar reflejo a esa estabilidad, a ese estado de derecho y a un estado de bienestar.
pero contábamos en ese momento para poder desarrollarlo con todos los ejemplos que teníamos a nuestro alrededor, pero también todos los ejemplos de la historia, y España tiene una historia muy nutrida para poder aprender lecciones y enmendar errores del pasado y proyectar hacia el futuro. Pero también teníamos un caldo de cultivo muy importante y era la Unión Europea, pasar de Europa como continente a Europa como contenido. Y eso era un aliciente muy bueno para toda la sociedad española en ir superando etapas y mirar hacia el futuro. Revisando todo eso, y como digo, como millennial, veo una sociedad española que veía en el nuevo sistema democrático esa esperanza para restaurar la dignidad de muchas personas, acceder a nuevas oportunidades, apoyarse y sentirse consolidados para mirar hacia un futuro mejor, pero todo esto estaba basado en eso, en una seguridad para poder hacer todo eso, en ese Estado de Derecho. Y lo voy a seguir insistiendo porque creo que es importante en estos días entender que todo esto lo estamos viviendo y que nuestra crítica no es a ese Estado de Derecho ni de bienestar, sino a que nuestro modelo político tiene que cambiar y tiene que madurar de acuerdo a cómo lo ha hecho la sociedad, ¿no? Y creo que la sociedad democrática es mucho más que la suma de un Estado de Derecho por un lado y un Estado de bienestar por otro. Y hoy en día contamos con unas instituciones que afortunadamente, gracias a ese gran impulso de conciliar diferentes posturas y acabar con una constitución que puede tener sus defectos, pero al final es lo que nos ha dado estabilidad durante todos estos 40 últimos años, ¿no? Entonces, gracias a ella pues, hemos ido a unas instituciones fuertes que han podido resolver muchísimas de esos problemas que tenemos y han estado a la altura. Pero, y sobre todo han estado a la altura de esos cambios de ciclo político que iban de la polaridad de unos y otros entre izquierdas, derechas, centros y todo lo que nosotros ya conocemos porque lo hemos vivido en algún momento. Y en cada uno de esos ciclos se han generado nuevos proyectos que no necesariamente se han ido cerrando y que han generado esas pequeñas fisuras que se van haciendo grietas, que van haciendo fracturas difícil de cimentar y de poder arreglar. Y ese desgaste lo estamos sufriendo hoy en día con muchos de los sistemas que vemos que no dan abasto, como es el sistema educativo y el sistema sanitario. No porque ellos estén mal, sino porque realmente esos ciclos han generado, como digo, esas fisuras y ese desgaste. Pero también estas instituciones están al servicio del ciudadano, de la ciudadanía, del vecino, de la vecina. Esos servicios han ido evolucionando, o al menos lo han estado intentando al nivel de las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y esos funcionarios también han estado adaptando esos servicios a cómo ellos pueden trabajar mejor y cómo pueden dar servicio tanto a la ciudadanía como al resto de las estructuras administrativas de las cuales dependemos o de las cuales confiamos en que sigan manteniendo ese equilibrio. Por otra parte, como política, veo que en no pocas situaciones son esos cuerpos de funcionarios y esas instituciones que con su experiencia acumulada, después de haber vivido tanto, son ellos los que están en contacto directo con todos los agentes sociales y más que el político son los funcionarios y esas personas, esos servidores públicos con esa experiencia acumulada, los que salvan la situación. Y me refiero a todos los sanitarios que han superado más que connotable y han dado el do de pecho durante la crisis, todos nuestros cuerpos de seguridad que han estado, o sea, siendo cuerpos de seguridad, han estado ejerciendo otras tareas y lo han hecho con mucho gusto y con buena preparación y sobre todo manteniendo la seguridad por una parte, pero no únicamente en la integridad física que pudiésemos tener o de nuestras pertenencias, sino también en nuestra seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, creo que merecen nuestro reconocimiento y que por un momento, y ahora estamos madurando en ello, pero que empecemos a entender que la política no es únicamente las personas que están tomando decisiones arriba, sino toda podrían ser la punta del iceberg, pero todo lo que hay debajo son los que están manteniendo realmente nuestras instituciones y haciendo que hoy por hoy sigamos avanzando. Entonces, como política también veo que hay dos cosas que están afectando a la labor de cualquier político, esté en la oposición o esté en el gobierno, en que se piden unas respuestas rápidas a los acontecimientos, pero dos, que son
contraproducentes. Primero en las emergencias, porque tienes que, y en las emergencias estamos hablando de dar una respuesta y esa respuesta normalmente es técnica y debería de ser técnica. En el momento en que la estamos politizando, estamos desacreditando toda esa masa de personas expertas que son capaces de resolver los retos que se le pongan por delante precisamente por haberlos vivido en mayor o menor medida. Y luego, por otra parte, las cosas que se consideran importantes, pero que no siempre responden al marco temporal de una legislatura o de un mandato para poder resolverlas. En ambos casos tenemos el problema de la comunicación, de que toda la sociedad está esperando por parte de los políticos que estén informando sobre algo que no necesariamente va a ocurrir. Y cuando las cosas van a ocurrir, les estamos pidiendo unos posicionamientos que necesariamente tienen que ser técnicos, pero se los exigimos políticos. Y cuando nos los dan técnicos, no los aceptamos bien porque no nos encajan en sus perfiles, y cuando son políticos, les estamos demandando los técnicos. Y creo que esa dicotomía en algún momento la tendríamos que romper a nivel de ciudadanos, sobre todo para quitarle la responsabilidad que no le corresponde al político y responsabilizarle de lo que realmente es, que es estar al mando y tomar las decisiones de acuerdo a las necesidades de la situación y de la ciudadanía que lo va a sufrir en algún momento. Y esto de la comunicación tiene que ver con algo que estos días lo estamos viviendo muy de cerca, a pesar de que no ser estadounidenses. Es que Trump ha convertido la política en un espectáculo que hay que alimentar de contenidos. Y al final estamos en España, lo decimos hastiados y angustiados y ya cansados de ver el enfrentamiento entre los políticos, pero es lo que le está funcionando a Trump. Entonces, ¿hasta qué punto realmente lo estamos diciendo con honestidad y hasta qué punto lo estamos diciendo desde, bueno, pues estamos cansados de escuchar lo mismo, ¿no? Entonces, esto no deja, o sea, este espectáculo no deja margen para prepararse para el futuro, ni siquiera para el futuro inmediato. Cuando estábamos en el estado de alarma, todo el mundo estaba pendiente de la incertidumbre y tal y cual, pero había margen para pensar en el futuro y no existió ese margen para los políticos, pues que estaban en el día a día pensando en la respuesta del minuto y del momento. Es verdad que tienen sus equipos técnicos para trabajar en ello, pero nosotros no les estábamos preguntando por el futuro. Todo el rato les estábamos preguntando por el aquí y el ahora, qué vais a hacer, qué vais a decir, qué tiene usted que decir a las declaraciones de este y cómo va a responder a las declaraciones de aquel. Y estábamos ante un septiembre, una entrada al cole y no daba la impresión de que se estuviese preparando nadie para eso. Y desde la oposición podrían estar hablándose, o sea, yo estoy en la oposición, evidentemente, y nosotros estuvimos preguntando durante muchísimo tiempo, pero también ocurre que a nosotros no se nos pide aportar, a nosotros se nos pide criticar. O sea, dentro del mantra de qué es la política, los que gobiernan son los que son los responsables y los que están en la oposición pues son los que tienen que estar fustigando a los que gobiernan. Y también esa concepción de qué es gobierno y qué es oposición está dañando fuertemente a nuestra acción democrática y como representantes públicos. Y eso es lo que está generando, como digo, esa fisura con la democracia. Como ciudadanos estamos más pendientes de esas respuestas y contrarrespuestas que ver cómo avanzamos y cómo ponemos fin a ciertas cosas que nos hacen muchísimo daño. Hemos abandonado la tarea del diálogo y nos hemos centrado en buscar quién defiende dialécticamente nuestras opiniones o oposiciones. Y el problema del día con día, como digo, se termina enmascarando lo que está por venir. Y yo sé que en España tenemos un problema grave con la construcción. Durante muchísimo tiempo ha dañado nuestra economía, ha dañado nuestro tejido social y ha dañado nuestro futuro. Y nos ha dejado endeudados por muchísimos años. Pero es que en España tenemos que aprender a construir, tenemos que aprender a tender puentes, tenemos que entender que tenemos que ir más allá de los eslóganes y empezar a generar esa base de confianza para poder avanzar hacia el futuro que nos corresponde. Y esto lo digo desde mi experiencia. Yo no soy yo soy totalmente nueva en política y cuando he entrado en todo esto venía de haber estado construyendo ecosistemas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues tenía que analizar
Pues igual que un ecosistema biológico, donde están las especies grandes que se comen a las pequeñas, los nutrientes, todo, incluso los residuos, cómo se generaban y cómo se cómo era el ciclo de vida dentro de ese ecosistema. Entender cómo funciona cada uno de esos agentes y mezclarlos en diferentes proyectos para añadir valor, y no necesariamente crecimiento, estamos hablando de seguir adelante con algún proyecto, es lo que daba sentido a ese ecosistema. Y para cualquiera que le cuentes esto, dice, bueno, pues eso es muy parecido a trabajar en política. Al final tú tienes que conciliar diferentes intereses, diferentes agentes para poder avanzar con la sociedad. Pero me da la impresión de que hoy en día la política es como hacer negocios en los años 90, en el que el ambiente era muy triste, muy competitivo, muy de lucha cuerpo a cuerpo, muy de grandes contra pequeños sin cuartel, y que no se entendía que existía un margen de colaboración entre diferentes agentes, aunque fueran competidores, para poder alcanzar una meta conjunta, y es seguir manteniéndose vivos como empresas, como actividad económica, y generar ese valor. Y en algún momento también ese crecimiento del que antes nos hablaba Guillermo, que atormenta a muchas empresas, ¿no? Además de los estados. Pero la cuestión está en que hemos perdido dentro de la clase política, o a lo mejor es que es la clase política que tiene que adaptar, pues a lo mejor, no digo exactamente, pero los postulados de la estrategia competitiva de Michael Porter, como Guillermo seguro que la conocerá, o la estrategia de océano azul, en lugar de ser un océano rojo, de que el dualismo puro y duro, y que unos se están comiendo los unos a los otros, sino generar un ambiente muchísimo más abierto y colaborador, en los que todos estemos ayudando a crecer. Esto ha funcionado dentro del entorno de las empresas y el sector productivo, porque han entendido que solos no iban a poder afrontar muchos de los retos que tenemos por delante. Y como ciudadanos necesitamos darle esa legitimidad de explorar esas vías de colaboración a los diferentes agentes políticos, y dejar de pensar únicamente en que si unos no están haciendo bien su labor, ¿por qué hacen la oposición que no les está gritando? Pues a lo mejor la oposición también podría estar sumando dentro de esa acción de gobierno. Y nosotros por eso digo que necesitamos como políticos redefinir nuestro rol, y necesitamos el margen por parte de la ciudadanía para poder hacer no es sin coste político, sino sin coste de estabilidad de cara al futuro. Al final somos servidores públicos, y en nuestra experiencia desde Más Madrid es que, llegado el momento, le ofrecimos al Ayuntamiento de Madrid hacer unos pactos por la ciudad, unos pactos en los que nos íbamos a unir todos, y esto puede parecer proselitismo o propaganda política, y mi ánimo es poner un ejemplo de que cuando se colabora se llega a buen puerto. Cuando decidimos ofrecernos a hacer esos pactos de Cibeles, sabíamos que el coste político iba a ser inmenso. Nadie, en su sano juicio, le iba a ofrecer al alcalde que gobierna desde la oposición: oye, me pongo a ayudar a pensar contigo en qué cosas podemos avanzar para superar la crisis, porque lo importante es la ciudadanía. Porque ya digo, el ciudadano medio está pensando en que la oposición tendría que estar criticando al gobierno y denunciando cosas que funcionan mal. Ponernos a trabajar en esas mesas fue una cosa muy buena para la ciudad de Madrid, porque salieron más de 300 medidas, muchas de ellas urgentes, y ya estamos en una tasa de ejecución muy alta, y probablemente volvamos a sentarnos en esas mesas para resolver las urgencias que están surgiendo a nivel de Madrid. Y eso funcionó muy bien por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque todos los partidos políticos entendieron que era un momento apartidista. Nosotros, como servidores públicos, teníamos que sentarnos para ver qué soluciones necesitaba la ciudad, con el consenso de todos los grupos políticos, y que podíamos aportar desde nuestra ideología, pero iba a funcionar el consenso, y esa era la clave de todo el trabajo. Y luego el otro asunto es que no teníamos declaraciones a cámaras, no teníamos la persecución de la comunicación constante, de los telediarios, de la prensa, preguntando por qué cosas se estaban trabajando, sino que había un margen de diálogo sin increpancias para poder ponernos de acuerdo y poder avanzar hacia las soluciones que demandaba la ciudad de Madrid, las vecinas y los vecinos. Entonces,
esto también afecta a cómo pensamos, qué pensamos sobre la transparencia. ¿Eran esas reuniones a puerta cerrada? No, eran reuniones con equipo de gobierno y con los técnicos que nos ayudaban a definir mejor las soluciones. Y eso significa que le tenemos que dar un margen a la transparencia para que pase de ser fiscalización 100% a que sea una trazabilidad más concreta sobre todos los temas que se están decidiendo, el seguimiento de los contratos, las colaboraciones, las agendas, que sean públicas, pero que den margen para poder trabajar sin esa fiscalización de al minuto. Entonces, yo creo que esto es muy importante, pero entiendo que le pueda generar mucha crispación al simpatizante, al votante y al militante, porque no reconoce, en el resultado final es difícil que reconozca su única huella, porque está mezclada con el resto de los grupos políticos. Y por eso creo que necesitamos de un nuevo modelo, un nuevo pacto social, un nuevo modelo social en el que nos permita a todos los miembros electos de cualquiera de las administraciones tener esos márgenes de colaboración, esos márgenes de ponernos de acuerdo sin volver otra vez a la rueda cíclica de la democracia, que muchas veces no es suficiente para hacer cambios de calado dentro de la sociedad, y que esa incertidumbre que introduce el y quién vendrá después y quién ganará en las siguientes elecciones, introduzcan más ruido a un sistema que tiene que tender a estabilizarse y a dar respuesta a todos los problemas sociales. Pero también es verdad que tenemos que ir a un modelo de democracia y de gobernanza muchísimo más transversal, muchísimo más cotidiano, que dejarlo al tuntún de los 4 años de legislaturas o mandatos, y hacer partícipe al ciudadano y a la ciudadana de muchas de las decisiones que fácilmente se podrían abrir los turnos de participación, de aportación y de trabajo en estrecha colaboración con el gobierno de turno que está trabajando, porque de esa forma podremos hacer frente a muchos de los problemas sociales en los que nos estamos profundamente inmersos. Un modelo educativo basado en la economía industrial, cuando nuestro futuro es digital, y no es porque dependa de los softwares y de los algoritmos, sino porque va a necesitar de una creatividad, de un talento y de unas capacidades que cada persona tiene que descubrir dentro de sí misma para poder aportar. Un modelo sanitario que no necesariamente signifique medicar o operar, sino que también se base en prevenir, y allí entra también el modelo agrícola, que ya lo tenemos totalmente agotado. Ha pasado de ser una actividad natural a ser algo totalmente insostenible por el modelo de consumo que estamos teniendo en las sociedades actuales. Pero esos cambios son de calado y necesitan diálogo y necesitan el tener un margen suficiente para poder hablarlo y trabajarlo. Y luego, por último, en las políticas de empleo en las que estamos ahora mismo trabajando, son muy poco realistas para el futuro en el que nos vamos a encontrar dentro de poco. Seguimos pensando en empleo en lugar de dedicación, seguimos pensando en horas en lugar de valor añadido, y seguimos pensando en presentismo cuando estamos teletrabajando la mayoría de nosotros. Todo eso va a afectar a cómo va a ser nuestra sociedad, y esa sociedad que se está transformando no cuenta con unos políticos que entiendan toda esta situación, y lo peor de todo, tampoco tienen el margen para poder asesorarse y prepararse para dar respuesta a estas soluciones, si siguen pensando en el siguiente titular, el siguiente tuit o la siguiente aparición en prensa que le garantice la inestabilidad suficiente para poder llegar al gobierno, o la estabilidad suficiente para mantenerse durante la legislatura que le queda o el mandato que le queda. Y eso es el trabajo que nos toca hacer en conjunto, tanto ciudadanos como políticos, porque si no, estamos abocados al fracaso. Así que con el nuevo cambio del modelo social aporto mi granito de arena al debate. Gracias, Maison. La verdad que muy lúcida tus palabras, muy claras la exposición. Me ha hecho recordar justo las palabras que comenté al inicio sobre cómo tenemos que aspirar al cambio, que sería el diálogo y la unidad, ¿no? Percibo que un elemento necesario para poder construir nuevos modelos en el futuro es la participación del ciudadano, el que no sea un ciudadano pasivo, sino un ciudadano activo.
y esto dé lugar al que vea su responsabilidad no solamente como votante, sino como actor en esa construcción civilizatoria, ¿no? Veo claramente que es uno de los pilares que ayudaría a ese cambio, y obviamente con un ciudadano con esa mirada, esos mismos ciudadanos que luego acabarán siendo políticos, llevará esa misma mirada a su partido y al conjunto de la organización política, ¿no? Gracias, Maysoon, ha sido francamente interesante toda la exposición. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado desde Buenos Aires. Buenos días, Juan. Hola Farid, buenos días. Encantado de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por Juan y yo no nos conocemos personalmente. Tengo la impresión de que hemos conectado profundamente en la visión antropológica de la vida y su sentido. Y estoy seguro que con el tiempo conseguiremos una relación de mutuo aprendizaje. Juan Martínez Núñez es licenciado en Psicología, posgrado en Análisis Existencial y Logoterapia, formado en Filosofía Oriental, en especial Bhagavad Gita y Yoga, con el médico y filósofo indio Dr. Sri Vami Paranavanda Sarasvati, que fuera embajador de Naciones Unidas para la Paz Mundial y fundador de cientos de centros yoga en todo el mundo. Es autor de los libros La presencia conocida de Dios y El legado espiritual de Viktor Frankl, Gandhi y la ballena blanca. Juan, tradicionalmente, durante siglos, las religiones, en gran medida, y en menor medida la filosofía, han tratado de educar y acompañar al ser humano en su búsqueda del sentido. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, cada vez más voces, tanto del ámbito místico como científico, nos advierten de que ni la tradición, ni el instinto, ni tampoco los modelos religiosos de la época tienen ya suficiente empuje para motivar al ser humano en su búsqueda de sentido. Me gustaría que nos hablaras sobre este nuevo escenario. Bueno, este escenario actual, en realidad podemos decir, por empezar, que no es tan nuevo. Es un escenario caracterizado, como se ha denominado, por la crisis de la posmodernidad. Escuché atentamente a los dos panelistas previos y creo que todos los temas económicos y políticos también acá son como vistos desde un análisis un poco más abarcativo, más macro. Acá un poco desde el punto de vista filosófico, existencial y psicológico, quiero ver de poder marcar algunas características relacionadas con esta tremenda crisis de la posmodernidad y cómo afectan a los distintos estamentos, digamos, en que podemos analizar a la sociedad. Esta posmodernidad se ha caracterizado y se caracteriza por una caída y tergiversación de los valores morales tradicionales. Esto más que nada en Occidente, donde se adora al becerro de oro, por así decir. Hay un materialismo nihilista muy grande. Se da preeminencia a lo superficial y a lo esencial es como descartado. Y en Oriente hay como un abroquelamiento de las estructuras sociales más generadas en fundamentalismos religiosos. Todo esto mundialmente
complica digamos, los desarrollos, como decía antes, tanto a nivel político como económico. Básicamente, esta crisis se caracteriza por una ética desarraigada, digamos, de los valores morales. O sea, aquí en Argentina, bueno, tenemos una canción muy conocida, no sé si a nivel mundial, pero hay un tango que se llama Cambalache, de Santos Discépolo, que es muy ejemplificador de lo que sucede. Ahí se cuenta cómo da lo mismo el que labura, o sea, el que trabaja, como el que vive de robar. Bueno, toda una serie de comportamientos poco éticos que son justamente los que están caracterizando a esta época posmoderna que estamos viviendo. Esto también lo vemos a otros niveles, en relación con lo que vos me comentabas, que mismo las religiones tampoco están acertando a dar una solución, digamos, para todas las inquietudes espirituales que tenemos todos. Lo podemos ver porque hay como digamos, una tergiversación en cuanto a una contradicción flagrante entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, hay grandes relatos, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, ¿no? Religiosos, pongamos en lo que pasa en las religiones. Se bendice en el Vaticano papalmente a lo mejor se recibe algún dictador populista y después se trata de criticar esas orientaciones políticas, pero se hace una cosa y después se dice otra. Todo esto, en realidad, todo este tema de la posmodernidad, yo diría que es como una especie de pandemia espiritual que arrastramos desde hace décadas. Esto se ha visto como agravado por la pandemia del COVID, del virus, que en realidad es como que disparó el poder redescubrir esto que estaba pasando y que lo estábamos quizás pasando un poco por alto. Ahora, tratando de ver en esta breve presentación cuál es el origen de todo esto. Bueno, digamos, estos trastornos éticos son generados por el mismo ser humano en su extravío y en sus malas conductas. Me recuerda, por ejemplo, como estos temas los he venido investigando, digamos, desde hace años. No es de ahora que surge la inquietud sobre esto. Me acuerdo que creo que fue para el 2009, me parece, cuando asumió Obama en Estados Unidos. Yo había escrito un artículo relativo a la crisis ética mundial y unos 9 meses después el conocido teólogo alemán Hans Küng volvió a referirse al tema y diciendo que la crisis económica tiene unas profundas raíces éticas. Y por eso esperaba que Obama esto parecía que lo iba a tener en cuenta. Bueno, o sea, son temas que ya son como recurrentes, digamos, solo que, digamos, nos dedicamos a comentarlo, pero no tenemos todavía, no hemos emprendido la solución para toda esta temática. La solución, ¿cuál sería? Y
creo que lo primero que hay que hacer es revalorizar la ética, o sea, entendiendo ética como la conducta vivida. La moral sería más lo normativo, lo establecido, tenemos códigos morales, códigos religiosos, y la ética es más el comportamiento concreto aplicado, la acción aplicada en la vida cotidiana. Eso es lo que nos está fallando desde hace décadas en esta posmodernidad. Ahora, esta digamos, conducta, esta acción, está generada por el ser humano común y corriente. Todos nosotros, cualquiera de nosotros es el responsable de intervenir en la realidad. Yo diría que un primer punto, esto por supuesto desde esta exploración, desde, digamos, lo filosófico y psicológico, lo primero sería tratar de redefinir y explorar una especie de idea, modelo pedagógica de qué es el ser humano, porque, digamos, ese sería el punto de partida. Yo voy a ver si, como estoy hablando desde el celular, no conozco bien cómo de repente compartir la pantalla, pero aunque sea brevemente voy a tratar de poner si se alcanza a apreciar un modelo estelar de lo que podríamos poder entender de qué se trata la idea del ser humano. Básicamente lo voy a ir explicando brevemente para luego pasar a otros pequeños conceptos. La idea es que en el centro de la estrella tenemos la conciencia del ser humano, lo que sería el espíritu, y una espiritualidad inconsciente. Ahora voy a desarrollar más ese concepto porque esto está relacionado también desde qué teoría psicológica lo podemos explicitar. En los brazos del medio de la estrella tenemos lo que decía recién, la ética por un lado y la moral por otro. Eso más o menos lo acabo de explicar. En la base tenemos la responsabilidad y la libertad. El ser humano es libre para tomar determinados caminos, pero si no tiene responsabilidad en el ejercicio de su libertad, puede caer tranquilamente en el libertinaje. Y el extremo superior de la estrella está relacionado con los valores. Los valores espirituales trascendentes que guían la conciencia moral. Ahora, esta crisis también ha abarcado a todas las concepciones. También desde el punto de vista de la psicología hay grandes debates actualmente, cómo tratar de entender al ser humano, basado también en algunas exploraciones filosóficas que tienen muchos años, ¿no? Pero bueno, ahora es medio largo definir todas, pero voy a explicitar, aunque sea esta que me pareció la más adecuada para todo este tema que traemos hoy, que es lo que estamos tratando de entender. Hay una corriente de psicología existencial que es de carácter teísta, o sea que tiene una apertura hacia lo trascendente y hacia la idea de Dios, que es la logoterapia de Viktor Frankl, el análisis existencial y logoterapia de Viktor Frankl. ¿Por qué es esto? Porque su antropología filosófica, su base, está incorporando algo novedoso para la psicología. Nosotros teníamos la psicología quizás más conocida, que es el psicoanálisis de Freud, que fue contemporáneo y trató a Frankl en Viena para la misma época que estaban ambos estudiando estas temáticas. Pero el psicoanálisis que desarrolló Freud tiene características más
deterministas en cuanto a que hay un inconsciente que en cierta medida determina todas las conductas del hombre. Ahora no me puedo poner por razones incluso de tiempo a desarrollar toda la idea psicoanalítica, pero básicamente se trata de eso, como que es una visión del ser humano un poco limitada, por así decir. Es muy completa, pero más limitada a propugnar que el ser humano está muy determinado por toda su carga instintiva. En cambio, Víctor Frank, que llegó a conocer a Freud y estudió incluso en algunas cosas con él, y lo mismo con Adler, que también era de ahí de Viena. Víctor Frank creyó, y creo que con buen tino, que la visión del ser humano tenía que ser algo un poco más completa y también tener relación con lo teísta y con lo filosófico. Por eso, dentro de su teoría psicológica, incorporó la dimensión del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que en la conciencia del ser humano podemos sentirnos atraídos por los valores que yo había puesto en este modelo pedagógico en el extremo superior. Nos sentimos atraídos por esos valores espirituales y si respondemos a eso, podemos adquirir una conciencia moral que nos permite distinguir el bien del mal y al mismo tiempo nos ponemos en la presencia ignorada de Dios. Que Víctor Frank también aclara que esta presencia de Dios que la persona puede, digamos, está a su alcance, poder llegar hasta esta presencia, puede en algún momento ser conocida si se toma conciencia de esa presencia. Aquí hago una pequeña digresión para comentar algo que luego volcaré, ya está volcado en este último libro, pero voy a volcarlo quizás también más detenidamente en un próximo artículo, que es la importante relación que hay entre esta presencia de Dios y este modelo así que tiene como base el espíritu que es propugnado por Frank. También una relación muy importante que tiene con la filosofía oriental, con el yoga, con el hinduismo, con la sabiduría Vedanta, con el Bhagavad Gita. Esto es porque y también con las religiones, pero con alguna salvedad que ahora brevemente voy a comentar. Con la filosofía oriental, porque también, como, bueno, creo que algunos habrán leído en algún momento, tanto el budismo también, o el yoga, se basa en la idea de que el ser humano es espíritu, y no es que tiene, sino que es espíritu. Y ese espíritu no enferma ni muere y sigue un derrotero evolutivo hacia Dios. Muy brevemente, digamos que, bueno, en el budismo, por ejemplo, es conocido el noble octuple sendero en el cual Buda dice a través de la recta acción, recto comportamiento, y al final habla de la recta meditación, o sea, el recto pensamiento y meditación. Se puede alcanzar el samadhi, o sea, el amor universal y digamos, la plena vivencia de Dios. También lo mismo, en forma similar, sucede en las concepciones del yoga y también salvando algunas diferencias en las distintas religiones. Pero acá hay un novedoso aporte de Frank que también tiene que ver con todo esto que estaba explicando antes de la problemática de la crisis de la posmodernidad y un poco lo que vos me comentabas de que las religiones no están dando respuesta a todas estas inquietudes.
El aporte que creo yo que es muy enriquecedor de Frank al respecto es que esto es muy interesante, que en vez de ir hacia una religión universal, nos estamos desplazando hacia una religiosidad, una religión profundamente personal, donde cada persona, como ser humano individual, puede tomar cualquier camino religioso, cualquier religión u algún contenido o objeto adecuados y hacia el único Dios. Esto, bien analizado, lo que nos está diciendo que ahí nos libera éticamente, nos desliga de toda esta crisis ética que están sufriendo las distintas religiones en cuanto a sus jerarquías religiosas, sus expresiones, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, digamos, le devuelve al ser humano individual el poder de actuar por sí mismo y de hacerse responsable de su propia tarea. Estas son palabras de Frank también. Hacerse responsable de su propia tarea, de encontrarle un sentido a su vida. Aquí, interesante, ya empezamos a relacionar con el sentido de la vida. Vemos que no depende solamente de algo que dice una determinada enseñanza. Aquí también el sentido pasa a ser una meta que el ser humano tiene que tratar, tiene que esforzarse, como decía antes, en libertad, pero con responsabilidad. Y aquí vemos que responsabilidad viene del latín respondere, tiene que responder a esa inquietud de su espíritu de trascender. O sea, vemos que hay distintos elementos y conceptos que están como concatenados unos con otros. Pero bueno, yo trato en la medida que puedo, porque estos son temas filosóficos a veces un poco complicados, pero tratamos de ponerlo en una aplicación un poco fácil, digamos, como para ver que el ser humano ya no depende tanto de lo que otros quieren que haga o ser llevado de las narices, sino que tratamos de ver que pueda volver a recuperar su esencia espiritual a través de una tarea que haga por sí mismo. Y entonces poder ir descubriendo el sentido de su vida. Y bueno, tenía más cosas, pero trato de redondear que esto puede ser, en esta crisis actual, esto lo podemos tratar de lograr mediante una educación hacia valores espirituales, tratar también de poder orientar hacia la realización de estos valores, que Frank también tiene todo un desarrollo con ese tema, y trabajar mucho la conciencia para posibilitar eso, a través de, puede ser la meditación, la oración, la abolición espiritual, que esto también son posibilidades que tenemos en distintas filosofías orientales y en las religiones, pero ya bien manejadas. Bueno, me quedan unas cuantas cosas, pero esto si no se hace demasiado largo, pero por lo menos para plantear un poco la temática creo que es válido. Después lo podemos enriquecer, por supuesto. Gracias, Juan. Ha sido muy enriquecedor tu exposición. Yo lo que entiendo, uno de los principios o una de las características que tendría que tener cualquier movimiento o cualquier religión o idea que quiera liderar en el siglo XXI o hacia el futuro, tienen que dejar su característica exclusiva y empezar a tener una característica inclusiva. Curiosamente, las religiones abrahámicas, una de sus características ha sido la unicidad, pero a la vez la unicidad de su propia causa.
la unicidad de su propia mirada, de la unicidad de su propia religión, de su propia mirada, de su propio entender de la espiritualidad, de la religión, etc. Entonces ha hecho de que sean causas exclusivas. Y en ese ámbito de exclusividad siempre ha ayudado a que las comunidades rechacen a otra mirada, a otra forma de ver la realidad religiosa, ¿no? Curiosamente, entonces veo yo que uno de los elementos posiblemente necesarios es sea movimiento que sea o aquellos que quieran liderar y ayudar al ser humano en ese constructo, en esa narrativa, tiene que ser una narrativa inclusiva, ¿no? Donde pone en práctica la unidad en diversidad, ¿no? Porque si no, ante el mundo tan diverso que estamos viviendo y ante toda esa grandeza de posibilidades que hay, si no empezamos a practicar la unidad en diversidad, poco recorrido tenemos. Vamos a ver aquí ahora en el chat si aparece algún mensaje o alguna pregunta. Bueno, en principio no hay pregunta del público. Yo sí que tenía una pregunta preparada y quería compartir con la mesa, aunque nos queda muy poco tiempo. La verdad es que nos queda solo 5 minutos porque vamos a intentar ser fieles en el tiempo que habíamos pactado, que terminaría más o menos la mesa. ¿Creéis que todos los cambios que hemos comentado tan necesarios tienen un denominador común, un ser humano con características trascendentes? ¿Implicaría eso menos actitudes biologicistas, newtonianas y binarias? ¿Qué opina la mesa? ¿Tener abiertos los micros todos? Sí, pues sí, si no hay voluntarios me lanzo. Yo coincido muchísimo con el planteamiento que ha hecho Juan, se lo agradezco muchísimo porque como persona creyente y perteneciente a una comunidad lo vivo muy, muy de cerca en las discusiones que están apareciendo, que cada vez nos vamos individualizando más. Y eso que el Islam no es una religión necesariamente estructurada ni jerarquizada como podría ser la católica, ¿no? Y también veo que realmente estamos yendo hacia una sociedad compleja, no únicamente las sociedades dentro de los estados, sino a nivel global, muy compleja, en la que no necesariamente las mayorías son las que mandan, sino es una conjunción de muchas minorías que se ven representados en diferentes grupúsculos y que van haciendo bandera de diferentes causas en diferentes momentos, ¿no? Y sí, creo que vamos a un sentimiento muchísimo más empático con la humanidad como ente global, más que la religión, la ideología o cualquier otra bandera que podría ser representativa del ser humano con sus anhelos y con sus miedos. ¿Algún otro comentario? Sí, creo que, digamos, al mejorar a los seres humanos individualmente, vamos a un mejor agrupamiento y desempeño y acción comunitaria, pues el todo es la suma de las partes. Si empezamos a mejorar a los seres humanos en forma individual, vamos a mejorar seguro comunitariamente, vamos a tratar de ser más compasivos, demostrar más amor al prójimo. Bueno, y eso a nivel de las naciones también creo que se va a producir. Seamos optimistas, digamos. Tratemos de que eso se pueda lograr. Gracias. ¿Querías comentar algo, Guillermo? Sí, es que se me ha ido la conexión. Sí, de manera muy rápida, pues has comentado que a las 8 teníamos que salir de misión. Bueno, en fin, yo estoy de acuerdo en todas las cuestiones que habéis comentado. Yo no soy religioso al uso de lo que bueno, se entiende como una persona creyente. Lo que ocurre es que bueno, yo veo las religiones como filosofías y en ese sentido, pues bueno, yo me siento seguidor
ciertas filosofías que, bueno, como comentabais, tienen un componente que de manera general se considera inclusivo. Y claro, en ese sentido, y un poco hilando con lo que yo estaba comentando, claro, a mí me parece muy interesante todos los planteamientos que habéis hecho, porque efectivamente, en un principio, en esta dicotomía, ¿no?, que en lo relativo a los sistemas económicos yo planteaba entre lo nacional y lo global, pues claro, vemos que ambos son, evidentemente, son muy efectivos. Yo lo planteaba en el ámbito de políticas sociales, quizá pues fuese muy interesante a lo mejor tener cierta tendencia a plantear estos objetivos desde un punto de vista de políticas nacionales. No obstante, pues en relación a la conclusión que yo lanzaba sobre la cuestión de la cultura del crecimiento, en relación a otras posibilidades, pues claro, es evidente que la cuestión ética está puesta encima de la mesa. Yo planteo en clase muchas veces, ¿la economía tiene ética? Y dicen, sí, la ética del mercado. Y yo digo, ¿y el mercado tiene ética? Entonces, claro, como comentaba Juan Martín, claro, el comportamiento moral, ¿no? La ética es un comportamiento moral, acorde a la moralidad, que es pues, buscando el bien de las personas que tenemos alrededor, que desde un punto de vista de economía diríamos de la sociedad. Entonces, claro, evidentemente, si consideramos que esa supuesta ética del mercado es una consideración ética formal, pues claro, dentro de estos componentes filosóficos estamos en un planteamiento de ausencia total de ética. Si esa es la ética que tenemos, no hay ética. Desde mi punto de vista. Y claro, en ese sentido, y volviendo al debate que yo planteaba, claro, desde un punto de vista a lo mejor más reducido, es muy interesante que podamos extraer conclusiones y llegar a algún consenso, pero verdaderamente en el ámbito cultural para mí es imprescindible abrir la cabeza e intentar tener un planteamiento general de una cultura como una cultura general, planteada como religiones, planteada como filosofía, planteada desde el punto de vista que consideréis oportunos, porque para mí todos son convergentes, todos son sinónimos y todos aspiran al mismo objetivo, que es un intento de empatizar y abarcar con carácter inclusivo, como decía Farid, el mayor número de culturas o filosofías, llámalo como queráis, que podamos abarcar. Y eso nos va a dar una plenitud moral y ética bastante interesante y ahora nos vamos a lo nacional, enfrentar o plantear diferentes políticas económicas que enfrenten las enormes necesidades sociales que tenemos en el ámbito nacional y en el ámbito regional y local, ¿no? Un poco hilando también en lo que comentaba Maysun. Porque claro, al final lo que nos afecta a nosotros, pues sí, nos afecta a Trump, nos afecta lo que pasa en Irán, nos afecta una serie de lo que pasa en Argentina, tal, pero bueno, al final estamos, y más ahora con la COVID, estamos en nuestros barrios, estamos en nuestras áreas locales, todo afecta a todo, pero sentimos mucha empatía por lo cercano. Y claro, en ese sentido, al final, la política que nos afecta por estas legislaciones del federalismo fiscal, en el caso de la Unión Europea, pues es todo lo que redunde directamente aquí. Es decir, si confinan Ourense, mira, han confinado Ourense o León, pero nos afecta cuando confina Madrid. Les podemos sentir más o menos empatía, pero el efecto es el que sentimos a nivel local. Consecuencia, bueno, conclusión, que para variar, pues hablo más de lo que me corresponde. Bueno, pues este dilema, ¿no?, de lo global y de lo nacional, pues supongo que ambos son convergentes. Y en el ámbito de lo que comentabais de la ética y de la moral, yo también percibo, he leído alguna cosa sobre posmodernismo y claro, es que es súper interesante. Los sociólogos tratan mucho esto, Juan Martín, tú seguro que los conoces. Está muy de moda la citar a Bauman, lo de el modernismo, la modernidad líquida y la modernidad sólida, ¿no? Está muy de moda, eso continuamente lo escuchamos, es casi un lugar común, pero bueno, hay un mundo más allá de Bauman que es mucho más interesante. Y claro, y es muy dramático. Y lo vivimos los que no somos millennials, somos generación, decías Maysun que tú eras millennial, yo soy de transición, tampoco soy generación X, soy un premillennial, pero no soy millennial y sí tengo esa percepción, yo que ya paso de los 40 con los chavales y las chavalas en clase, decir, ostras, sí que ha cambiado, ¿eh? Es que ha cambiado mucho
la ética, ha cambiado mucho la percepción que tenemos de las cosas, ha cambiado mucho la cultura, y pienso que sí es necesario un replanteamiento, llamarlo religioso, llamarlo ético, para mí es cultural. Un replanteamiento cultural en Occidente y en el mundo. Pero claro, en el mundo es más complicado. Eso sería, claro, vuelvo un poco a mi planteamiento. ¿No? Tendría que ser algún tipo de organismo, tendría que ser Naciones Unidas o algo similar, el que nos generase un intento de empatía global, ¿no? Somos la raza humana, somos humanos, tenemos que convivir con la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Bueno, sí, perdón, es que me estoy pasando de tiempo. Sería redescubrirnos como seres humanos, Claro. cómo somos. De acuerdo. Gracias, Guillermo. La verdad que hemos pasado un poco de nuestro tiempo, pero bueno, esa es la bondad del formato y del medio digital, que bueno, el hecho de que nos pasemos tampoco ocurre nada. Bueno, quiero aprovechar a daros las gracias a cada uno de vosotros por vuestra intervención. La verdad que ha sido maravilloso, lúcido, muy clarificante, cada uno en su posición y en su exposición. Quiero aprovechar pues, para comentar de que vamos a iniciar en Orientaciones en tiempos de crisis un nuevo ciclo de diálogo en formato de entrevista. Entrevistaremos pues, a algunas personas por lo que han hecho, por lo que están haciendo, y a la próxima entrevista lo tendremos con Mamen Puello para preguntar a ella sobre este libro suyo que acaba de editar, que bueno, en la cámara salen las letras al revés. Bueno, es Historias que no nos contamos. Pues estaremos hablando con ella pues para que nos cuente un poco sobre este libro suyo, que es el primer libro que edita, y tengo entendido que está ya escribiendo su primera novela, ¿no? Este libro tiene 12 relatos, un relato por cada mes. Yo la verdad que la acabo de recibir, aún no he tenido la oportunidad de poder leerlo, pero bueno, de aquí a tener la entrevista con ella intentaré leérmelo para poder profundizar más sobre este libro de Mamen Puello. Una vez más, gracias amigos, la verdad que ha sido todo un placer, todo un privilegio de estar con vosotros, y nos despedimos de nuestros seguidores a través del canal de Orientaciones en tiempos de crisis, los que nos están siguiendo en YouTube, y hasta la próxima mesa. Y aquí ya terminamos la transmisión.